La siguiente lección es sobre el grupo superficial de los músculos del dorso. Hablando en general del grupo superficial de músculos dorsales, menciona el libro que estos se encuentran inmediatamente profundos a la piel y a la fascia superficial. Se le olvida algo al libro, algo que nos mencionó en una clase anterior, de que tenemos la piel, tenemos el tejido celular subcutáneo, la fascia superficial y luego tenemos una importantísima capa externa de la fascia profunda que envuelve como paquete, ¿sí?, a toda la región. Por debajo de esa capa externa de la fascia profunda es que vamos a encontrar ahora sí a los músculos, aunque todavía cada uno de ellos envuelto en su propia fascia, ¿sí?, que es parte de la fascia profunda. Bueno, en esta imagen estamos viendo, ejemplificando de que se retira la piel y las capas superficiales para encontrar esta capa muscular. Este es un corte transversal, ¿sí? Más o menos, pues alcanzamos a identificar algunas cosas. Esto es una vértebra, ¿sí?, como lo vimos algunos cortes así al estudiar vértebras. Vemos el cuerpo vertebral. Vemos los pedículos vertebrales, las apófisis transversas, las apófisis articulares, las láminas y la apófisis espinosa. Vemos cómo está rodeado de músculos. Esos espacios entre estas estructuras pues son ocupados por músculos que van y se insertan en las vértebras. Ahora, ven aquí en esta imagen algo que fuera de lo que hemos dicho en estas clases de anatomía se les haga familiar, algo que reconozcan en este corte, en esta imagen. Bueno, la próxima vez que te vayas a comer un tibón o un porterhouse, identifica estructuras anatómicas. Esto que la carne, ¿sí?, pues son músculos dorsales y músculos paravertebrales. Y identificamos también estructuras óseas. Estamos viendo la mitad lateral, en este caso vamos a suponer que es del lado derecho, del cuerpo de la vértebra, el pedículo, parte de la apófisis articular, parte también la mitad lateral de la apófisis espinosa y vemos una apófisis transversa muy larga, muy prominente, ¿sí? Bueno, esta forma de este corte del tibón, la forma en que está el hueso en este corte, pues es lo que le da el nombre, porque parece una T. De ahí viene el nombre de hueso en T o tibón. Entonces, vamos a ver en la anatomía de un tibón, ¿sí?, algo que nos va a ayudar a recordar algunos conceptos, y es lo siguiente. Lo he escuchado varias veces que algunas personas creen que el tejido que encuentran en este hueco, ¿sí?, piensan que están comiendo el tuétano, ¿sí?, o la médula amarilla o la médula ósea, ¿sí? Entonces, eso es un error con el conocimiento que ya tenemos de la anatomía. Vamos a ver que esto no es médula ósea, ¿sí? La médula ósea en una vértebra la vamos a encontrar en el cuerpo vertebral, ¿sí? Aquí es médula ósea y es médula ósea roja. También lo podemos ver aquí en el hueso esponjoso o hueso trabecular, médula ósea roja. Recordemos que la vértebra es un hueso corto, o sea que no tiene cavidad medular, no está hueco en su interior. Aquí estamos viendo el corte de la vértebra, en ningún lado estamos viendo que esté hueco. Este hueco que vemos aquí no es de adentro de la vértebra, es el hueco que queda por la forma característica de la vértebra, de sus estructuras, que al final queda este espacio ahí en medio, pero no significa que la vértebra esté hueca, ¿sí? Entonces, si esto no es
médula ósea, qué es lo que hay aquí, porque sí hay un tejido aquí que parece grasa y que pues sí te lo puedes echar en el taco. Entonces, esto es parte del foramen vertebral, o sea, es parte del conducto vertebral. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Grasa, ¿sí? Hay grasa alrededor, sirve para proteger y amortiguar golpes al contenido del conducto vertebral. Vamos a tener meninges, las membranas que envuelven y protegen al sistema nervioso central, y vamos a tener parte del sistema nervioso central, ¿sí? Que pudiera ser, según el corte, médula espinal, ahora sí, médula espinal. Esto estamos hablando de nervios, el sistema nervioso. O, como vemos aquí, vamos a ver nervios raquídeos que aún están dentro del conducto y están esperando su turno para salir. Entonces, si estás en la carnicería y quieres ver un corte que sí tenga tuétano o que tenga médula ósea, entonces tienes que buscar, por ejemplo, el corte de un hueso largo. En este caso, esto es de la pata, es el chamberete, es un hueso largo, el corte transversal a través del hueso largo, y estamos viendo su corteza muy gruesa. No estamos viendo hueso trabecular, ¿sí? Entonces esto seguramente es justo muy cerca del centro de este hueso largo. Y estamos viendo el hueco, este sí tiene hueco, esta es la cavidad medular, y lo vemos que está lleno de un tejido amarillo, es la médula ósea, que en este caso es médula amarilla, o sea, es grasa principalmente. Este es chamberete y este se usa para el caldo. Bueno, eso fue otro capítulo de anatomía para carniceros. El grupo superficial de los músculos dorsales tienen como función así general de todos ellos que unen el esqueleto axial, que es el que estamos viendo aquí. Recordamos que está formado por el cráneo, la columna vertebral, ¿sí? Las costillas. Unen a este esqueleto axial con la parte superior del esqueleto apendicular. Y estamos diciendo con la parte superior de la extremidad superior, ¿sí? Entonces, los músculos del grupo superficial del dorso van a unir el esqueleto axial con la parte superior del esqueleto apendicular. O sea, esos músculos se van a insertar en uno o más de estos huesos de la extremidad superior. Por lo tanto, aunque son músculos dorsales, estos participan en el movimiento de la extremidad superior, ¿sí? Sobre todo movimiento del hombro. Por eso en ocasiones se les llama al grupo superficial grupo apendicular de músculos del dorso, porque su acción va a ser aquí en la extremidad superior, aunque son músculos del dorso. El grupo superficial, vamos a empezar con algo medio raro, porque el grupo superficial tiene dos capas. La superficial, y por debajo de ellos está la superficial no tan superficial. Entonces, empezamos con la primera capa, está formada por el músculo trapecio y el músculo dorsal ancho. Y sobre todo en estos músculos, algo que nos debe quedar claro desde este momento es que no es un trapecio y un dorsal ancho. Es un trapecio del lado izquierdo y es un trapecio del lado derecho. Es un dorsal ancho del lado izquierdo y es un dorsal ancho del lado derecho, ¿sí? Lo que pasa es que como se originan del mismo lugar en la línea media, ¿sí? Y son simétricos, pareciera que es un solo músculo, ¿sí? Un trapecio, un dorsal ancho. Pero son músculos diferentes, se originan en el mismo sitio, sí, pero cada uno de estos músculos tiene su propio vaso sanguíneo, su propio nervio,
puede actuar independientemente del otro, incluso si se paraliza el trapecio de un lado, el del otro lado puede estar completamente normal. Entonces es importante acordarnos que aunque digamos trapecio, en realidad estamos hablando de trapecios, ¿sí? Y en lugar de hablar de dorsal ancho, estamos hablando de dorsales anchos. Y decíamos que hay otro grupo por debajo del anterior que no está tan superficial ya, pero sigue formando parte del grupo superficial de músculos del dorso. Vamos a tener al romboides mayor, el romboides menor, que es más pequeño que el anterior, y el elevador de la escápula. Estos, para poder verlos, hay que levantar el trapecio para poder verlos. Aquí pues pasa lo mismo. Es un romboides del lado izquierdo y un romboides del lado derecho. Acá con la escápula, con el elevador de la escápula, ya no hay esa confusión porque no se originan del mismo lugar. En cambio, estos que se originan del mismo sitio aquí en la línea media, pudiera darnos la falsa idea de que es un músculo que se extiende a ambos lados. Antes de comenzar a hablar de cada músculo de manera individual, lo cual vamos a hacer durante el resto de las clases y de las lecciones durante el primer parcial, pues vamos a revisar qué es lo que se estudia o qué es lo que se le describe a un músculo de manera individual. Principalmente vamos a hablar de lo siguiente, de su origen, su inserción, su inervación y su función. ¿Cuál es el origen? El origen del músculo es el extremo del músculo. Vamos a tomar, por ejemplo, este músculo que está aquí, que es un músculo del brazo. Este es el hueso del brazo, el húmero. Y este es el músculo que se llama bíceps braquial, el que está por delante, el que a veces lo escuchamos que le llaman el conejo, ¿sí? El bíceps braquial. Bueno, tiene dos extremos. Vemos que se fija en la parte superior o parte proximal, estamos hablando de una extremidad, y también vemos que tiene una dirección hacia abajo y se fija también ahora en el antebrazo, entonces tiene un punto de fijación superior o proximal y un punto de fijación inferior o distal. El origen del músculo se considera que es el extremo que permanece fijo o que menos se mueve cuando el músculo hace su acción. Y la inserción es el extremo que más se mueve cuando el músculo hace su acción. Entonces, en el ejemplo del bíceps, aquí lo estamos viendo, el músculo está relajado. Vean la posición de los huesos. Y en esta otra imagen el músculo está trabajando, se contrae, está haciendo su acción. Vean que los huesos de arriba no se mueven, no cambian de posición, es una posición muy fija, muy estable. Y en cambio, en su unión distal, vean el movimiento que presenta los huesos del antebrazo, de estar en esta posición extendido el codo, flexiona el codo. Vean la gran diferencia. Entonces, si esta es su fijación más fija, entonces esto vamos a considerar lo que es el origen del músculo, en este caso del bíceps braquial. Y de una vez nos damos cuenta también que el origen puede ser múltiple. Puede ser uno, pueden ser dos o tres, ¿sí? Y distalmente, como es el punto de fijación que más se mueve, lo vamos a considerar como su inserción. Entonces es el origen del músculo y la inserción del músculo. Realmente el origen es una inserción también, pero para hacer la diferencia entre ambos puntos, a este solamente le vamos a llamar el origen y a este le vamos a llamar la inserción.
Otra forma de considerar cuál es el origen y cuál es la inserción de un músculo puede ser según la posición en que está el músculo. Por ejemplo, en músculos como los que vamos a ver en la siguiente imagen, el trapecio, el dorsal ancho, que forman parte de este grupo superficial de músculos del dorso, bueno, son músculos pares que están aquí en la línea media. También se considera entonces que el origen de un músculo es el que está más cerca de la línea media, como en este caso. Vamos a decir que estos músculos se originan en la línea media. Precisamente aquí, esta va a ser su punto de fijación más fijo, que menos se mueve. Y lateralmente, ambos músculos lateralmente van a tener su inserción porque van a ser los puntos de fijación que más se van a mover. Van a mover aquí el brazo, van a mover la extremidad superior. En las extremidades también podemos considerar que el origen va a ser el punto más proximal y la inserción va a ser el punto más distal, ¿sí? Entonces, en las extremidades, generalmente, lo primero que veamos del músculo se va a considerar su origen. Como en este caso es el origen del bíceps, en este caso es el origen de este otro músculo, que es el tríceps. Y las inserciones van a ser los puntos de fijación distal. En este caso, esta es la inserción del bíceps y la inserción del tríceps. Lo mismo va a ser, por ejemplo, con los músculos del antebrazo. Se van a originar en esta región. Esto va a ser su origen, perdón, se van a fijar en esta región. Va a ser su origen y su otro punto de fijación va a ser más distal. Se va a considerar su inserción. Entonces, eso es en cuanto a los puntos de fijación del músculo, su origen y su inserción. En cuanto a la inervación, cada músculo debe tener un nervio, ¿sí? Puede haber nervios que llegan a varios músculos, músculos que están adyacentes o músculos que están algo separados, pero todo músculo necesita una inervación, porque el nervio es el que lleva la señal o el mensaje para que el músculo trabaje, se contraiga, ¿sí? Entonces, la inervación puede ser de dos tipos, aquí hablando de músculos, puede ser de tipo motora, o sea, para mover, para contraer las fibras musculares, o puede ser de tipo sensitiva, ¿sí? Sensitiva general, por ejemplo, dolor, y sensitiva especial como propiocepción. Lo vemos más adelante. También vamos a describir la función. Cada músculo puede tener hasta dos tipos principales de función. Una función principal y una función secundaria, ¿sí? O su acción primaria y su acción secundaria. La función principal es aquella en que el músculo, ¿sí?, es predominante, ¿sí? O sea, toda la fuerza del músculo se dirige principalmente a, ya sea flexión, extensión, rotación, aducción, abducción, etcétera. Esa sería su función principal. También el músculo puede tener otro tipo de funciones, aunque no sea el principal ni el más fuerte, ¿sí? Entonces, eso se le considera una función secundaria. Por ejemplo, un músculo que su función principal es flexor, pero también ayuda a los otros músculos a hacer aducción, y la aducción sería su función secundaria. Es un ejemplo, ¿verdad? Vamos a revisar ya con cada músculo las variaciones que hay entre funciones primarias y secundarias, cuando actúan solos o cuando actúan apoyando a otro músculo o a otro grupo de músculos. El músculo trapecio se le llama así porque su figura recuerda la de la figura geométrica trapecio. Un trapecio es una figura, es un cuadrilongo porque tiene 4 lados y
en esta figura tiene dos de sus lados son paralelos. En este caso es este superior y este inferior. O sea, por más que se prolonguen, nunca se van a juntar. Pero tiene dos lados que no son paralelos. Si este lo proyectamos, se van a juntar o se van a cruzar en algún sitio acá arriba. Cuando vemos al trapecio, como decíamos, que es un trapecio del lado izquierdo y un trapecio del lado derecho, entonces lo vemos que si lo vemos como un músculo único, tiene forma triangular. Triangular, su base es medial y su vértice es lateral. Y va a tener un borde superior, un borde inferior, una cara superficial o cara posterior y una cara anterior o cara profunda. Eso es lo que se le estudia a un triángulo. Si vemos la figura junto con el trapecio del otro lado, lo que nos vamos a dar cuenta es que en realidad forma un trapezoide. ¿Sí? El trapezoide, a diferencia del trapecio, ninguno de sus lados es paralelo. Entonces, este músculo en conjunto nos recuerda más bien a un trapezoide que a un trapecio, pero el nombre lo obtiene por esta figura. En esta imagen tenemos algunas cosas que ampliar y otras cosas que corregir. El trapecio, recordamos que es un músculo del grupo superficial de la región del dorso. Pertenece entonces al grupo también conocido como apendicular, porque aunque es un músculo del dorso, su acción o sus movimientos los va a producir en la extremidad superior. Apendiculares de apéndice, de extremidad superior. Y al músculo pues le vamos a estudiar su origen, su inserción, su inervación y su función. En cuanto al origen, menciona el libro, lo menciona en el texto y lo menciona también aquí en las tablas. Línea nucal superior. Realmente vamos a ver más adelante, conforme avancemos con las clases, con las lecciones, que tenemos que ser más específicos porque la línea nucal superior pues es una línea muy grande. Hay otras estructuras que también se van a originar de la línea nucal superior. Entonces, cuando decimos línea nucal superior, que se encuentra en el occipital, debemos mencionar qué parte de la línea nucal superior. En este caso es la mitad medial de la línea nucal superior. Aquí estamos viendo el músculo, cómo se está originando, cómo se está fijando en esa región, no en toda la línea. Vemos que en la mitad lateral o mitad externa hay otro músculo aquí. Esto lo vamos a ver en el tema de cuello. Entonces, su origen es en la mitad medial, la línea nucal superior, perdón, en la línea nucal superior, en su mitad medial, en la protuberancia occipital externa, ¿sí? ¿La recuerdan? En el ligamento nucal, también recuérdenlo, que llega hasta la séptima cervical, hasta el vértice de la apófisis espinosa. La apófisis espinosas de C7 a T12. Entonces, de C7 ya no hay ligamento nucal, donde se va a ir fijando en las apófisis espinosas y falta mencionar a su libro en el ligamento supraespinoso, desde cervical 7 hasta torácica 12. Ese es su origen aquí en la línea media. Su origen no puede brincar de una apófisis espinosa a otra, sino que se continúa y la estructura por la que se puede continuar su origen es el ligamento supraespinoso que ya vimos, que está uniendo los vértices de las apófisis espinosas
de toda la columna de C7 hacia abajo. Su inserción, su origen es en la línea media, ¿sí? Su origen porque es el punto fijo, es el punto que menos se mueve, y el punto que más se mueve va a ser el contrario, que en este caso sería el vértice del triángulo. Entonces, su inserción, vamos a ampliar un poco lo que menciona aquí el libro. También hay que ser un poquito más específico porque estas estructuras son amplias y tienen varios bordes o lados que los vamos a describir más adelante, pero hay que hacerlo de una vez porque en su examen parcial se les va a preguntar de manera más específica que solamente decir acromion. Entonces, la inserción del trapecio, el vértice del músculo que se dirige lateralmente, va al borde posterior del tercio lateral de la clavícula. También se continúa, aquí no alcanzamos a verlo, ¿sí? La clavícula está acá un poco más adelante, entonces va por el borde posterior del tercio lateral, llega a este punto, deja la clavícula y pasa al acromion, que es una parte de hueso, ¿sí? Que corresponde ahora a la escápula. Entonces, se inserta en la clavícula y de ahí pasa o sigue su inserción a la escápula. Entonces, tenemos que va al borde medial del acromion y de ahí continúa el acromion, y el acromion se convierte en otra estructura que se llama la espina. ¿Sí? Aquí tenemos la espina y luego la espina se proyecta como el acromion. Y de la espina de la escápula va por el borde superior de la cresta de la espina de la escápula. Cuando veamos escápula, esto va a ser muy claro, la inserción del trapecio. Y su extremo, el extremo medial de la espina, en esta parte, se fijan, el trapecio viene por la parte superior de la espina, ¿sí? Por el borde superior, pero en el extremo medial de la espina, donde termina la espina, aquí, hace un pequeño giro y entonces llega al extremo medial de la espina. Este sería el extremo lateral, el que se continúa con el acromion. Eso es la inserción del trapecio. En cuanto a veamos la inervación. La inervación mencionábamos que puede ser de dos tipos: inervación motora e inervación sensitiva. En este caso, la inervación motora está dada por el nervio accesorio. El nervio accesorio es un par craneal, ¿sí? Están numerados del 1 al 12. Lo vamos a verlo aquí en esta imagen. Lo tenemos, el accesorio. Hay una corrección porque aquí en el texto nos dice que el accesorio es el 11, el onceavo par craneal, lo que es correcto, como lo vemos también en esta figura, pero aquí en la tabla le pone el 10, entonces es un pequeño error aquí. Hay que ponerle aquí que es el 11, ¿sí? Es el nervio accesorio. Y la parte sensitiva, la propiocepción del músculo, está dada por C3 y C4. Fíjense, son números arábigos, entonces esto se refiere a nervios raquídeos, ¿sí? Cervical 3 y cervical 4. El músculo trapecio es el único músculo de la extremidad superior o que mueve la extremidad superior que no está inervado por el plexo braquial. No se preocupen, más adelante vemos plexo braquial, pero es una diferencia importante. Y está inervado por un par craneal, un nervio que viene desde el sistema nervioso central, que sale del interior del cráneo para inervarlo. En cuanto a la función del músculo, vemos que el libro empieza a decirnos con las funciones secundarias. La función del trapecio va a depender qué parte del músculo estamos viendo, ¿sí?
el trapecio tiene fibras que son descendentes, fibras que son ascendentes y fibras que son transversales u horizontales. ¿Por qué decimos que esta es descendente? Igual pudiéramos decir que esta es ascendente. Bueno, porque la dirección de la fibra empieza en el origen del músculo. Si ya mencionamos que este es el origen, entonces de aquí salen las fibras. Por eso decimos que esta es la porción descendente del trapecio. Lo mismo aplica acá, si este es el origen, y de aquí se considera que salen las fibras musculares y entonces al tomar esta dirección, esta es la porción ascendente y esta es la porción horizontal o porción transversa. Entonces, la función va a depender de cuál de estas porciones, porque pueden actuar separadas, cuál de estas porciones es la que está haciendo la fuerza, la actividad, o también la función depende si está trabajando solo el trapecio de este lado o si están trabajando los dos trapecios juntos al mismo tiempo, haciendo sinergia, actuando los dos para producir un mismo movimiento. Entonces, la función principal del trapecio o de los trapecios es la de estabilizar la escápula en los movimientos del hombro y de la extremidad superior. Mantener a la escápula en su lugar, ¿sí? Sostenerla para que los demás músculos puedan hacer un movimiento efectivo. Otros movimientos que realiza van a ser movimientos más secundarios, ¿sí? Como por ejemplo, menciona el libro que las fibras superiores o fibras descendentes elevan la escápula, ¿sí? Si el origen está aquí, el músculo se contrae, lo que va a hacer es elevar la escápula. Eso significa elevar los hombros o levantar los hombros. Las fibras descendentes, al hacer su acción, al estirar aquí, van a descender la escápula, bajar los hombros. Y las tres, actuando solas o actuando juntas, van a producir la abducción de la escápula, o sea, la van a llevar hacia la línea media. ¿Sí? El libro menciona que las transversales aducen la escápula, correcto, pero las otras dos también. También van a aducir la escápula, llevarla hacia la línea media. Otras funciones, si el trapecio está actuando solo, de manera unilateral, puede flexionar la cabeza y el cuello hacia su lado. ¿Sí? Si este trapecio ahora toma como punto fijo esto, se inserta aquí, se origina acá, pero en ocasiones toma su punto de apoyo aquí o lo puede tomar acá. ¿Sí? Si el músculo toma su punto fijo aquí, al hacer tracción, lo que va a hacer es que va a flexionar hacia su lado el cuello y la cabeza. Si trabajan los dos, ¿qué van a hacer con el cuello y la cabeza? La van a extender, o sea, la van a llevar hacia atrás, la van a inclinar hacia atrás. Pueden producir rotación de la cabeza también, ¿sí? Son movimientos o acciones que son secundarias, son de apoyo a otros músculos que son los que principalmente van a hacer esa acción. También rota la escápula. La escápula es un hueso triangular. Entonces los músculos que se fijan en ella pueden hacerla que gire hacia un lado o gire hacia el otro lado. En este caso, el músculo trapecio rota la escápula lateralmente, o sea, hace que la punta, por ejemplo, aquí de la escápula, gire hacia afuera. ¿Sí? Esto no lo hace de manera primaria, sino cuando el brazo se empieza a abducir, alejarse de la línea media, o sea, cuando extiendes tu brazo hacia los lados y tu brazo queda en la línea horizontal, de ahí
hacia arriba es que el trapecio ayuda o apoya en ese movimiento. Antes no, ¿sí? Pero de la horizontal más hacia arriba, para llevar el brazo más hacia arriba de la horizontal, ahí viene una acción secundaria de las fibras del trapecio. El músculo dorsal ancho, dice el libro que es un músculo grande, aplanado, triangular. Lo mismo, tenemos dorsal ancho del lado derecho, que es este, y dorsal ancho del lado izquierdo, que es este. La ubicación izquierda y derecha, pues obviamente es en referencia a la posición anatómica del cuerpo que estamos viendo. Como todo triángulo, pues le vamos a estudiar una base y decimos que esta es la base porque es el punto fijo y obviamente también es el origen del dorsal ancho. Un vértice que está opuesto a la base, un borde superior en este caso y un borde inferior o también borde lateral. Este músculo dorsal ancho comienza en la parte inferior de la región dorsal del tronco. Y adelante en la siguiente vamos a ver una figura. Hay un detalle aquí con una de las figuras que vamos a comentar. Y se afila a medida que asciende. O sea, el libro quiere decir que se va adelgazando. Lo ancho que es aquí va disminuyendo. Se van reuniendo las fibras. Entonces aparece de menor tamaño conforme se dirige lateralmente. A medida que asciende, ¿sí? Asciende es que las fibras se dirigen hacia arriba, pero debemos agregar, para ser más exactos, asciende lateralmente, ¿sí? O toma una dirección hacia arriba y hacia afuera. Y forma un ancho tendón que se inserta en el húmero, que es el hueso del brazo. Al decir ancho tendón, eh, el autor, el libro, probablemente no quiere decir que sea muy grande el tendón. Nos dice un ancho tendón, tendría que decirnos comparado con quién, con qué otro tendón para decir que es ancho o es delgado o es estrecho. En este caso, lo que probablemente nos quiere decir el libro es que el tendón no es un cilindro, no es cilíndrico, sino que es un tendón aplanado. No es ancho por el tamaño que tenga, ¿sí? O la proporción que tenga con alguna otra parte, sino que es ancho por la forma, que es una forma aplanada. Y esta es la imagen que les comentaba, en la porción inferior en su origen. Aquí el libro está señalando lo siguiente y lo refiere como la fascia toracolumbar. Esto es falso, esto hay que tacharlo. Esto no es la fascia toracolumbar. Este es el tendón de origen del músculo dorsal ancho. La fascia toracolumbar sí la vamos a encontrar en esta región, pero es más superficial al dorsal ancho. La capa o la pared posterior de la fascia toracolumbar va a estar adherida al tendón de origen del dorsal ancho, pero no es la misma estructura, ni la fascia toracolumbar, como pudiera sugerirlo el dibujo, no es el origen del dorsal ancho. No lo dice el texto y tampoco lo refiere en las tablas que la fascia toracolumbar sea una parte del origen del músculo dorsal ancho. Entonces, esto hay que tacharlo, hay que quitarlo. Y utilizamos esta imagen, que es de otra lección, para ver lo que nos refiere el libro de que el tendón del dorsal ancho es un tendón
ancho, ¿sí? O sea, no es un tendón cilíndrico, sino que es aplanado y viene a insertarse en el extremo proximal del húmero, que es el hueso del brazo, ¿sí? Es un hueso largo, entonces tiene un extremo proximal. Este extremo proximal pues incluye a la epífisis proximal y a una parte de la diáfisis, la parte más superior o más proximal de la diáfisis. Eso es el extremo proximal del húmero. La inserción, el sitio más exacto, que solamente decir el extremo proximal del húmero, porque el extremo proximal del húmero es una región muy amplia, muy grande. Entonces, el dorsal ancho, su tendón de inserción va a fijarse en el suelo del surco intertubercular o corredera bicipital. Entonces, aquí en este extremo proximal del húmero hay un surco, hay un canal y el dorsal ancho va a insertarse en el suelo o en el fondo de ese surco. Se le llama corredera bicipital porque aquel músculo que vimos antes, el bíceps braquial, uno de sus tendones, que ese sí es cilíndrico, pasa por este sitio, por este fondo también, y por eso se le llama corredera bicipital, porque un tendón del bíceps braquial corre por aquí o pasa por aquí. ¿Sí? En específico es el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial, que es un tendón de origen del bíceps braquial. Este surco intertubercular que está en el extremo proximal o superior del húmero es un surco profundo y separa al tubérculo mayor del húmero del tubérculo menor del húmero. ¿Sí? Por eso el nombre intertubercular, porque está entre ambas estructuras que se llaman tubérculo mayor y tubérculo menor. Este surco tiene un labio lateral, el que está hacia afuera, y tiene un labio medial, el que está hacia adentro, o sea, sus bordes del surco, y en medio de esos labios, pues el suelo o el piso del surco. Esta corredera bicipital es lugar para inserción de otros músculos. Ya estamos viendo el dorsal ancho, pero hay 3 músculos que se van a insertar en este lugar. Vamos a verlo a detalle, ya que lo estamos mencionando. Esta es la región de la que estamos hablando, el extremo proximal del húmero o del brazo. En este lugar vamos a aplicar una mnemotecnia. Es algo muy sencillo, muy fácil de entender. Si aquí tuvieras tatuado el nombre Pedro con mayúscula, ¿sí? Vamos a encontrar que se va a referir a 3 músculos que se insertan en la corredera bicipital. La palabra Pedro la vamos a separar en 3, P, D y RO. La P significa pectoral mayor, la D dorsal ancho y la RO redondo mayor. Y la posición que ocupan coincide también con lo que estamos hablando. El pectoral mayor va al labio lateral, el dorsal ancho va al fondo o al piso de la corredera y el redondo mayor va al labio medial. ¿Por qué con mayúscula toda la palabra? Para distinguirlo, por ejemplo, del pectoral menor. ¿Sí? Hay pectoral mayor y pectoral menor. ¿Cuál de los dos es el que participa en esta mnemotecnia? Como está en mayúscula, pues es el mayor. Dorsal ancho, la D, pues no hay con cuál otro confundirlo, pero lo mismo pasa con el redondo mayor. Hay un redondo menor. Entonces, el que la RO sea mayúscula, también nos dice que es el mayor y no el redondo menor. ¿Sí? Entonces, esto es una mnemotecnia práctica, no es necesario que te tatúes el nombre aquí en el hombro,
pero sí practícalo porque esta mnemotecnia solo funciona en el lado derecho, ¿sí? Entonces es importante que recuerdes que es en tu hombro derecho donde va a estar esta palabra. Si esta palabra la pones en el hombro izquierdo, pues van a estar al revés la posición de los músculos. Entonces, así como tratamos de que la mayor parte de las imágenes que presentamos sean del lado derecho para que no haya confusiones, cuando sea posible vamos a hacer eso. También cuando haya mnemotecnias va a tratar de hacerse del lado derecho para que no te confundas después y digas este nombre era en el hombro del lado derecho o en el del lado izquierdo. Generalmente va a ser siempre en relación al lado derecho para que no exista esa confusión. Del lado izquierdo, pues no aplicaría porque el labio medial empezaría ro, de, pe. Entonces, la mnemotecnia que es fácil de recordar es la que va en el hombro del lado derecho. Las acciones del dorsal ancho, bueno, vamos a hacer lo siguiente, esto vamos a hacerlo ahorita para que te des una idea de cómo hace su acción un músculo. No vamos a repetir estos muñequitos en todos los músculos que veamos, ¿sí? Pero sí te lo puedes tú imaginar de que cómo está colocado este muñequito. Aquí lo estamos poniendo en el origen del músculo y de aquí del origen va a estar haciendo fuerza o tracción a su inserción. O sea, esta cuerda que él está jalando o estirando, haciendo fuerza, está en el punto de inserción. Cuando veas un músculo, simplemente la forma que tiene el músculo y dónde se origina y dónde se inserta, te puedes tú imaginar qué acción hace. No es necesario que te lo diga el libro o que lo tengas que leer, ¿sí? Esto es mecánica básica, son palancas, son fuerzas de tracción. O sea, si tú te imaginas este personaje haciendo fuerza, te puedes empezar a dar una idea de que qué movimiento va a provocar este músculo cuando haga su acción. Entonces, la cuerda representa vectores de fuerza, ¿sí? De fuerza de movimiento. Y el muñequito es el sitio fijo donde se aplica la fuerza. Generalmente, donde va a estar colocado este muñequito es en el origen del músculo, pero lo podemos colocar en otro lugar. Entonces, aquí vamos a tener uno de los movimientos del dorsal ancho que produce es la extensión del brazo en la articulación del hombro. La extensión es echar el brazo hacia atrás. La flexión es echar el brazo hacia adelante. Entonces, hacia acá es flexión del brazo, o sea, del húmero en la articulación del hombro, y extensión, echarlo hacia atrás. Entonces, cuando el brazo está en flexión, ¿sí? El músculo dorsal ancho que está aquí y que su tendón hace este trayecto, cuando este músculo hace fuerza, cuando jala con fuerza, pues va a llevar el brazo hacia atrás, lo va a extender. Si lo vemos en esta imagen, el brazo imagina que está flexionado, o sea, el brazo está hacia adelante. Cuando el brazo está hacia adelante y este jala con fuerza, lo va a echar hacia atrás. ¿Sí? Es difícil verlo aquí por el plano en que lo estamos viendo, pero aquí arriba es más entendible. Ahora vamos a hacer otro movimiento que en este caso es aducción. ¿Sí? Cuando el brazo está separado, el brazo está en abducción. El brazo está abducido, está separado, alejado de la línea media. Cuando el brazo está así, el dorsal ancho, al jalarlo, al hacer fuerza, lo que va a hacer es traerlo de regreso hacia la línea media, acercarlo a la línea media o bajar el brazo, juntarlo al cuerpo. Y eso es movimiento de aducción. ¿Sí? Aducción, acercar
hacia la línea media. Abducción es alejar de la línea media. Y vemos al muñequito de otro color porque pues vamos a imaginar lo que está por detrás de esta figura, por eso no lo vemos el color rojo, está por detrás, vemos la sombra. Si este brazo está en abducción, está hacia los lados, levantado hacia los lados, cuando este tire de aquí, de su zona de su tendón de inserción, pues obviamente va a jalar el brazo y lo va a acercar, lo va a aducir. Otro movimiento que tiene es la rotación interna. Vean lo importante de que el músculo está en el dorso, o sea, está en la parte posterior, pero al dirigirse lateralmente hacia su zona de inserción final, se va dirigiendo hacia adelante y termina aquí en la corredera bicipital, que lo vemos por la cara anterior del húmero. Entonces, del músculo de estar atrás, se dirige hacia adelante. ¿Sí? Lo vemos aquí. El músculo está aquí en la región dorsal, en la espalda, pero sus fibras y al final su tendón se dirige hacia adelante. Entonces, ¿qué es rotación interna del brazo? O sea, del húmero en la articulación del hombro. Pues si tú estás en posición anatómica, tu brazo en posición anatómica, sin mover el hombro, flexiona el codo para que veamos esta figura. Si tú flexionas el codo, de la posición anatómica, flexionas el codo, vas a estar aquí tal vez en los 0 grados, aquí. Si moviendo ahora tu hombro lo giras en esta dirección, eso es una rotación interna. Está girando este hueso, el húmero, el hueso del brazo, y está girando hacia adentro. O lo puedes girar hacia afuera. No llega tan lejos como lo aparece aquí en el dibujo, ¿sí? Es mucho menor la rotación externa que puedes hacer, pero tendríamos de los 0 grados, rotación externa hacia acá y rotación interna hacia acá. Pues el dorsal ancho hace rotación interna. Si el brazo está rotado hacia afuera, te puedes imaginar cómo al girar este hueso en sentido contrario a esta flecha, o sea, primero se gira hacia afuera, va como a enrollar un poco al tendón del dorsal ancho donde está girando. Y el dorsal ancho, cuando haga su acción y cuando estire, va a girar, o sea, va a desenrollarse y a girar hacia el otro lado, que es una rotación interna. Es algo complicado de explicarlo sin presentar un modelo anatómico o una imagen en tercera dimensión, pero tal vez este dibujo pueda ayudar un poco para saber qué es la rotación interna. Esto es una representación de esta figura. Entonces, en vez de tener aquí un cuerpo, una figura anatómica, tenemos esta figura que representa ese cuerpo y este otro que representa al húmero, representa el brazo. El músculo dorsal ancho, sus fibras, su tendón, como de estar situado en la región posterior o dorsal del tronco, en su trayecto se va colocando y se termina su tendón en la porción anterior. ¿Sí? Entonces, cuando este músculo estire con fuerza, ¿qué va a pasar con el brazo, con el húmero? ¿Sí? Lo va a girar. ¿Sí? Va a hacer una rotación hacia adentro. Una vez más, al hacer su fuerza va a girarlo, a hacer una rotación interna. Esta figura, imaginen lo que está moviendo este brazo, ¿verdad? O sea, dejemos de ver que hay 3 al mismo tiempo y que solo tenemos este.
y el movimiento va a llevar esta posición a esta de acá. Una vez más, hace fuerza, gira hacia adentro. Es una rotación interna. Otra acción que tiene el dorsal ancho, también importante para algún tipo de deporte, que es en este caso para este tipo de escalada libre, ¿sí? Donde es puro músculo con lo que están subiendo. De hecho, al dorsal ancho se le conoce como el músculo escalador, ¿sí? Vean en este caso cómo están ahora estos muñequitos, no están acá abajo, no están en el origen, sino están en el tendón de inserción donde termina, ¿sí? Entonces, en este caso en especial, que no es lo común, estamos tomando como punto fijo el tendón de inserción y cuando de ahí ejerce su fuerza, lo que va a mover es la parte inferior, va a elevar el cuerpo, por eso se le llama músculo escalador, ¿sí? También el dorsal ancho participa en otros tipos de movimientos, como por ejemplo esfuerzos expiratorios violentos, al toser, al estornudar, también participa el músculo dorsal ancho. Para revisar la irrigación, vemos aquí una figura de la región de la axila. Ya que veas axila, regresa a estas lecciones, ¿sí? Esto va a ser más entendible, más fácil. Una explicación que en este momento puede ser complicado porque estamos hablando de nervios, de arterias que ni sabemos que existen y mencionamos que pasan por ahí. Entonces, la irrigación del dorsal ancho está dado principalmente por una arteria que se llama tóraco-dorsal. Esta es una arteria que se origina en la axila de otra arteria que es la subescapular, que a su vez se origina de otra arteria que es la arteria axilar. Vamos a mover un poco esto, ¿sí? Aquí esto amarillo son nervios, ¿sí? Esto es el plexo braquial que mencionamos anteriormente. El conjunto de nervios raquídeos, estamos viendo C5, C6, C7, C8, torácico 1, que se reúnen, se mezclan sus fibras, comparten fibras uno con otro para formar los nervios que van a la extremidad superior. Eso es el plexo braquial, es un plexo nervioso, es una red de nervios conectados entre sí. Ahora, la arteria tóraco-dorsal la estamos viendo aquí en este lugar. Vean cómo se origina de la subescapular y la subescapular se origina de la arteria axilar. Entonces, vean la dirección que toma. Se dirige, es una arteria grande, de buen calibre, estamos viendo, comparado con otras que están ahí alrededor. Y aquí está el músculo, el dorsal ancho. Entonces, aquí va buscándolo para ir a darle aporte sanguíneo, irrigación arterial. También recibe el dorsal ancho ramas de otras arterias. Es un músculo muy grande como para que una sola arteria se encargue de todo el músculo. Hay ramos dorsales de las arterias intercostales posteriores, de la arteria subcostal y de las 4 arterias lumbares superiores. En la inervación, avancemos para decir que como una feliz coincidencia, el nervio del dorsal ancho se llama también tóraco-dorsal. Entonces, aquí coincide lo que no vamos a ver siempre, que la arteria principal del dorsal ancho y el nervio del dorsal ancho se llaman igual, tóraco-dorsal. Hablando de la irrigación, aquí está la arteria tóraco-dorsal, ¿sí?
Vean cómo aquí encuentra el músculo, se origina en la axila, tiene que viajar un poco, encuentra el músculo y se va por su cara profunda. O sea, estaría por debajo, por decirlo así. La localización correcta es por delante del músculo. Vean cómo es una arteria importante que llega aún así, aunque el músculo es muy grande, es uno de los más grandes, lo cubre bastante. Y todas estas otras arterias que mencionamos solamente tratan esta región, ¿sí? Entonces, veamos aquí, miren, el trapecio. Mencionamos que el trapecio, su origen llega hasta la torácica 12. Entonces, esta punta de apófisis espinosa es de la torácica 12. Y el dorsal ancho empieza su parte, o se origina, perdón, su parte más superior en torácica 7. Entonces, este nivel es torácica 7, el borde superior del dorsal ancho, ¿sí? Y esto como referencia es torácica 12, donde termina o donde empieza el origen del trapecio. Entonces, aquí en esta zona, en lo que está con el inciso B, tenemos las tres arterias lumbares y hay las tres intercostales posteriores, la subcostal, entonces son 7 arterias, es una gran cantidad de arterias que van a llevar la irrigación del músculo medialmente, o sea, cerca de su tendón de origen. Aún así, aunque son muchas arterias, la principal irrigación del dorsal la sigue dando la tóraco-dorsal. Es el pedículo vascular dominante. Incluso esta tóraco-dorsal va a enviar ramas a la piel de una región importante aquí, de la parte posterior, aquí en la espalda del dorso. Entonces va al músculo y también se da el lujo de ir a la piel, ¿sí? Entonces esto, ¿para qué nos sirve conocer esto? Esta característica de la irrigación de la arteria tóraco-dorsal, que por sí sola se encarga de una gran región y es bastante larga la arteria y de calibre respetable como para solita llevarle la irrigación a un músculo fuerte y a un músculo tan amplio, tan grande, incluso todavía llevar la irrigación a la piel. ¿Qué utilidad práctica tenemos de conocer esta forma peculiar de irrigación? ¿Sí? Una sola arteria, toda esta zona, 7 arterias diferentes, esta pequeña zona. ¿Para qué nos sirve? Bueno, aquí tenemos la representación en la piel, ¿sí? Esta es la irrigación que provoca la tóraco-dorsal en la piel de esta región. Bueno, para lo siguiente, ¿sí? El entendimiento de esta irrigación es importante porque pues a alguien se le prendió el foco y se le ocurrió que si tú haces un corte aquí de piel y cortas por debajo y vas agarrando una tira de músculo de dorsal ancho, que puede ser incluso bastante larga, te puede servir como un colgajo para reparar o reconstruir alguna zona que esté cerca, que alcance a estirar ese colgajo para llevarle un pedazo de piel que no va a sufrir porque la piel de esta zona lleva su aporte sanguíneo, ¿sí? No es como llevar un injerto de piel que quitas un pedacito de piel, lo levantas como una lámina, como una hoja y vas y lo pegas a una zona donde no hay piel y esperar a que pegue, ¿sí? En este caso, hay mucha oportunidad de que esa piel no sufra y que se adapte a su nueva posición porque lleva su aporte sanguíneo.
Vean aquí, vasos tóraco-dorsales. Entonces, estos colgajos, pues, es una zona amplia, en ocasiones variable, ¿sí? Donde se puede planear la toma de un injerto, como por ejemplo esto. Aquí está la sombra del dorsal, hicieron este corte en la piel, fueron levantando y separaron una tira de músculo, porque en esa tira de músculo van las ramas de la tóraco-dorsal y no lo separan de la piel, ¿sí? Para que la piel no sufra porque se queda sin sangre, ¿sí? La irrigación de la tóraco-dorsal de aquí continúa y va a la piel. Entonces, de aquí lo movieron y por debajo hicieron un túnel para sacarlo en este sitio que es donde hacía falta. Una reconstrucción de la mama, generalmente por una cirugía por cáncer de mama. Entonces vean cómo aquí ya está pegado. Esto es piel de la espalda que se llevó por medio de este colgajo y se colocó en este lugar, ¿sí? Eso se llama colgajo de músculo dorsal ancho y es una técnica imprescindible para la reconstrucción de la mama, para reconstrucción en las regiones torácicas de la extremidad superior, incluso hasta del cuello. Veamos unos ejemplos. Este es el preoperatorio, ¿sí? Esto está pintado porque es la planeación quirúrgica. Aquí se va a hacer una incisión y se va a separar la piel arriba y abajo y ahí se va a meter el colgajo. Esto es piel de la espalda. Vean qué bien cicatrizó. No hubo sufrimiento de la piel, ¿sí? Y este es un colgajo de dorsal ancho para reconstruir zonas que pueden ser bastante amplias, ¿sí? Que difícilmente esto pudiera cerrar solo con injertos, solamente con piel. Vean esta otra reconstrucción, ¿sí? Aquí se extirpó totalmente la mama y la cicatriz tiene una retracción aquí igual importante. Y vean la reconstrucción. Colgajo de dorsal ancho, todo esto es piel de la espalda. En la espalda el hueco que queda pues se cierra, ¿sí? Simplemente la piel es muy elástica y se cierra sin mayor problema. Está bien calculado el tamaño que puedes tomar de un injerto sin que después tengas problema de que en la espalda se abra la herida. Esto es en cuello. Vean cómo es difícil cerrar estas úlceras, ¿sí? Entonces aquí tenemos un colgajo de dorsal donde pues se ve que hay bastante buena cicatrización, ¿sí? Obviamente no debe haber infección, ¿sí? No debe haber infección para hacer un colgajo. Vemos una reconstrucción aquí en la región anterior del brazo. Aquí el colgajo de la espalda se mete por un túnel y se trae aquí. Aquí se está planeando cómo va a ser la cirugía. Vean cómo están pintando el sitio donde van a tomar el colgajo, donde van a hacer el corte en la piel y de ahí lo van a llevar por debajo por un túnel y lo van a sacar por acá para cerrar este defecto, que solo no va a cerrar solo, es bastante amplio y bastante cruento. Y el hueco que queda aquí, pues esto se sutura, se cierra. En cuanto a la inervación, decíamos que es el nervio tóraco-dorsal. Eh, Cuando mencionemos un nervio, vamos a mencionar su origen, ¿sí? Que en este caso tenemos que decir que el nervio tóraco-dorsal se origina de ramas que vienen de C6, C7 y C8, o sea, de los nervios raquídeos cervical 6, cervical 7 y cervical 8. Aquí tenemos nuevamente el plexo braquial. Todo esto que vemos aquí, estas estructuras, son nervios, ¿sí? ¿Por qué no están del mismo color? Porque precisamente en esta imagen el libro está describiendo una parte nada más del plexo braquial, que es el fascículo posterior. Ya lo vamos
a ver en la clase de plexo braquial. Y aquí está el nervio tóraco-dorsal. Lo mismo que la arteria, el nervio se va a originar o se va a desprender lejos del músculo y tiene que buscarlo. Y aquí viene el nervio tóraco-dorsal. Vemos esta imagen que es una proyección superficial, ¿sí? El origen del dorsal ancho, la dirección de sus fibras, y vean esto cómo se tuerce, ¿sí? Lo vimos en una figura anterior, pero no lo mencionamos. Las fibras que se originan más arriba, resulta que en el tendón quedan más abajo. Y las fibras que se originaron más abajo, al ir subiendo, resulta que terminan más arriba, en la inserción en la corredera bicipital. Porque en esta zona las fibras musculares se tuercen, ¿sí? Es algo muy sencillo de entender. Agarra, por ejemplo, un cinturón de los dos extremos y de uno de los extremos dale una vuelta. Pues vas a ver que se va a torcer y se va a invertir la posición en que están las fibras. En la tabla nuevamente vemos grupo superficial y nos recuerda que es grupo apendicular, porque aunque son músculos que están en el dorso, participan en el movimiento de la extremidad superior. El origen, pues, ya lo mencionamos, pero el origen en la parte de abajo va a ser también del sacro, de la cresta ilíaca, se va a originar de costillas de la 10 a la 12 y de las apófisis espinosas de la torácica 7 a la lumbar 5. Se inserta en el suelo del surco intertuberositario, ¿sí? En algunas partes del libro nos dice este nombre intertuberositario y en otras partes el libro le cambia el nombre por intertubercular. Entonces se puede utilizar cualquiera de los dos nombres, intertuberositario e intertubercular. Los dos quieren decir lo mismo, que es un surco que está en medio del tubérculo mayor y tubérculo menor que encontramos en la extremidad superior del húmero. La inervación por el tóraco dorsal, C6 a C8, números arábigos porque se está refiriendo a nervios raquídeos. Y la función del músculo, extiende el brazo en la articulación del hombro, aduce, lleva hacia la línea media, extiende, echa hacia atrás y rota medialmente, gira hacia adentro el húmero. Son las funciones que ya vimos por separado. El músculo elevador de la escápula se origina de la apófisis transversa del atlas, de la apófisis transversa del axis y del tubérculo posterior de la apófisis transversa de la tercera cervical y del tubérculo posterior de la apófisis transversa de la cuarta vértebra cervical. Este es el origen del elevador de la escápula. Vemos que su origen se divide en 4. El músculo desciende y en dirección lateral para ir a insertarse en el borde medial de la escápula entre el ángulo superior, la escápula tiene forma de triángulo con un ángulo superior, un ángulo inferior y un ángulo externo. Entonces se inserta en el borde medial de la escápula entre el ángulo superior y el nivel donde está el espacio triangular de la base de la espina. ¿Qué se refiere a esto? El espacio o zona triangular está en la base de la espina de la escápula. Aquí lo estamos viendo más claro, ya se ha retirado el músculo trapecio. Tenemos la espina que se proyecta a partir de este espacio triangular que está adyacente a su borde medial. Y la espina va a continuar lateralmente y hacia arriba hasta convertirse en el acromion. Vemos que las fibras musculares al descender hacen algo parecido al dorsal ancho. Sus fibras musculares sufren una torsión.
Entonces tenemos que el origen, las fibras que se originan más alto, más arriba, van a quedar en la inserción más baja. Y las fibras que se originan en la posición más baja van a quedar en la inserción más alta. Aquí se ve en el dibujo muy claro cómo sufre una torsión estas fibras, como lo hacen varios músculos. Ya vimos el dorsal ancho, ahora estamos viendo que también lo hace el elevador de la escápula. La acción principal de este músculo viene indicada justo en su nombre. Es elevador de la escápula, ese es su nombre, y su función principal es elevar la escápula. Este es el punto fijo, de aquí es de donde las fibras musculares al hacer su acción van a hacer tensión, van a estirar y por consiguiente van a elevar a la escápula. También, junto con esta acción de elevar la escápula, viene acompañado de algo de abducción, porque con este movimiento acerca la escápula hacia la línea media. Entre las acciones secundarias, menciona lo siguiente el libro, dice, y puede ayudar a otros músculos, o sea, es una acción secundaria, a rotar inferiormente el borde lateral de la escápula. Esto pues no tiene lógica, ¿sí? Porque no puedes rotar un borde del hueso, para empezar. Se rota todo el hueso, o sea, se rota toda la escápula. Y segundo, la escápula no la puedes rotar inferior. La rotación es rotación medial hacia la línea media, hacia adentro, o rotación lateral o exterior, ¿sí? Hacia afuera. Entonces, rotación inferior realmente no existe aquí. Es probable, tratando de adivinar la intención del libro, es probable que el libro quería decir que cuando la escápula está rotada lateralmente y que el borde medial de la escápula está horizontal, ahí es donde este músculo puede ayudar a rotar medialmente para regresarla a su lugar. Aunque la forma en que lo menciona el libro, pues realmente no se da a entender, ¿no? La verdadera intención con la que está haciendo esta declaración. Entonces, la rotación es medial o es lateral en la escápula. En este caso, aun y cuando puede hacer una rotación medial, es una acción que no es importante realmente. La rotación medial ocurre por la sencilla razón de que cuando hay una rotación lateral, cuando se elevan los brazos acá por arriba de la cabeza, para hacer una rotación medial y regresar la escápula a su lugar, pues simplemente se bajan los brazos. O sea, no es que haya algún músculo aquí que ejerza esa acción de rotación medial de manera importante, aunque sí participan, obviamente, esto simplemente por el sitio en donde están, podemos imaginar que tienen algo que ver con la rotación medial, pero realmente el movimiento importante de la rotación medial está dado por la gravedad y por la inercia de la acción de bajar los brazos. Aún así, sigue siendo una de las acciones secundarias del elevador de la escápula. Ahora, si tomamos como punto fijo, esos movimientos son tomando el origen como punto fijo. Aquí es donde estaría el muñequito jalando de la cuerda. Pero si tomamos como punto fijo a la escápula, ¿sí? O sea, si el muñequito lo ponemos aquí haciendo fuerza y estirando una cuerda que está amarrada en este sitio, aquí vamos a ver que realiza algunas acciones diferentes y que no las menciona el libro. El libro se queda en que eleva la escápula. Entonces, vamos a tener que si el punto fijo es la escápula,
la acción va a extender la columna, o sea, la va a inclinar hacia atrás y actuando los dos, así como hacía el trapecio, y si actúa el elevador de la escápula solamente de un lado, pues también es bastante obvio que va a inclinar la cabeza y el cuello hacia ese mismo lado, los va a jalar hacia él. Y también por la inserción que tienen las apófisis transversas, si recuerdan el ejemplo que hicimos con el molino de harina antiguo, pues al hacer tracción sobre las apófisis transversas, sobre todo de la del Atlas, pues va a participar también en la rotación de la cabeza. Va a girar la cabeza o girar el cuello hacia el mismo lado. Entonces, son acciones que, como les digo, no es necesario que el libro lo mencione. De hecho, si buscamos otros autores, va a mencionar esas y tal vez algunas otras. Realmente el libro se va a lo más importante, a la función más obvia o más frecuente que realiza el músculo, porque aquí pudiéramos tener una lista de funciones de 6, 8 funciones diferentes. Entonces, eso es en cuanto a la función. Si no nos hubiera dicho más el libro, simplemente por ver de dónde a dónde va, imaginarnos si de aquí hacemos la fuerza o si de acá hacemos la fuerza, ¿sí? Podemos darnos una idea de cuál es el movimiento que va a provocar tanto en este punto como en el otro. ¿Sí? Porque puede provocar movimiento en cualquiera de los extremos donde se está fijando. En cuanto a la inervación, tenemos que es de C3 a C4, para cervical 3, cervical 4, son nervios raquídeos, y el nervio escápulo-dorsal, que se origina de C4 y C5. Vamos a recordar, no lo habíamos puntualizado, que esta inervación, cuando hablamos de estos nervios raquídeos, estamos hablando de sus ramos anteriores, ¿sí? Porque si recordamos, estamos en un músculo que pertenece al grupo de los músculos extrínsecos del dorso, que se originó del hipómero embrionario y estos van a ser ramos anteriores. Cuando veamos a músculos, ejemplos de músculos del grupo profundo, en la siguiente clase, que son los intrínsecos del dorso, los que se originaron del epímero, vamos a ver que son inervados por también, nos va a mencionar raíces cervicales, pero se va a referir a raíces posteriores. Porque recuerden que estos músculos, al ser extrínsecos, trajeron su inervación de fuera de la región dorsal. Por eso va a ser ramos laterales. Tuvieron una migración de afuera hacia el dorso y hacia la línea media. En cambio, los profundos ahí se originaron, no arrastraron su inervación o su irrigación de otros lugares, por eso son inervados por las raíces o las ramas posteriores de los nervios raquídeos. Músculos romboides mayor y romboides menor. Estos dos músculos se localizan inferiores al elevador de la escápula. Y el texto comienza a describir el romboides menor. A diferencia de las tablas donde primero describe al romboides mayor. Entonces, el libro pues debe tener un orden para la descripción de las estructuras. ¿Sí? Si nos está presentando los músculos, primero los superficiales y luego los profundos. Primero los proximales y luego los distales. Y primero los mediales y luego los laterales. Ese es un orden en la presentación de los músculos, porque si es algo molesto encontrar el texto te los va
describiendo, lo quieres tú seguir en la tabla y resulta que no van en el mismo orden. Entonces vamos a ver primero el romboides menor, ¿sí? El romboides menor está por arriba del romboides mayor. Es un pequeño músculo cilíndrico que se origina del ligamento nucal del cuello. Bueno, es muy aventurado decir que el romboides menor se origina del ligamento nucal del cuello, porque no es así. Eso dice en el texto, que se origina del ligamento nucal. En la tabla dice de la parte inferior del ligamento nucal, pero ¿qué tan inferior? Si el romboides menor se origina de la parte inferior del ligamento nucal y de las apófisis espinosas de C7 y T1, cervical 7 y torácica 1, pues resulta que del ligamento nucal apenas si lo toca. ¿Sí? El ligamento nucal, si recuerdan, termina en el vértice de la apófisis espinosa de cervical 7. Y justo de ahí se origina el romboides menor, de la apófisis espinosa de cervical 7 y de la apófisis espinosa de torácica 1. Entonces, es muy poco como para decir que se origina de ahí, del ligamento nucal. Probablemente ni siquiera lo toque o lo toque algo tan pequeño que no podría considerarse como parte de su origen o parte importante como para señalarlo en el texto y en las tablas. Entonces hay que tener cuidado al pensar que, como dice el libro, el romboides menor se origina del ligamento nucal. El ligamento nucal está en el cuello y el romboides menor llega al límite del cuello, a la séptima cervical. El romboides menor de este sitio, sus fibras musculares, descienden, tienen una dirección inferior y lateral, ¿sí? Una dirección oblicua, y van a insertarse en el borde medial de la escápula, justo al nivel de la espina de la escápula, ¿sí? Del triángulo ese que está en la base de la espina. Bueno, si recuerdan, resulta que es el mismo lugar que mencionamos como la inserción del elevador de la escápula. En la siguiente diapositiva vamos a ver qué está pasando ahí. O sea, cómo es posible que los dos estén insertados en el mismo lugar. El romboides menor, su inervación es por el nervio escapular dorsal, que se origina de las raíces nerviosas. Estamos en la separación anterior, ¿sí? La división anterior de los nervios raquídeos del C4 cervical 4 y C5 cervical 5. Es el nervio escapular dorsal. Es la misma inervación del romboides mayor y la función es la misma función de romboides menor y romboides mayor. Entonces vamos a avanzar con romboides mayor. El romboides mayor está por debajo del romboides menor y se origina de las apófisis espinosas de torácica 2 hasta torácica 1 llegaba el romboides menor y a partir de torácica 2 hasta torácica 5 y obviamente los ligamentos supraespinosos que unen esas apófisis espinosas, ese es el origen en la línea media del romboides mayor. Las fibras toman la misma dirección que el romboides menor y van a insertarse en el borde medial de la escápula, que está entre la espina y el ángulo inferior de la escápula. Inervación, igual que el romboides menor, por el nervio escapular dorsal, y en la función menciona aquí la tabla, retrae, ¿sí? Retraer las escápulas es aducir. Retraer es echar los hombros hacia atrás. Eso es aducción, ¿sí? Llevar las escápulas hacia la línea media, en este caso de la región posterior. Y también eleva la escápula.
Y esas son acciones que son bastante lógicas si vemos cómo está colocado el músculo. Al hacer tracción este músculo desde la línea media, pues va a jalar a la escápula hacia la línea media. O sea, va a ser aducción. Y como la inserción, el nivel está más arriba, el origen, perdón, está más arriba que la inserción en la escápula, pues también al hacer su acción va a elevar en algo la escápula. La elevación de la escápula pues no es una de las funciones principales de los romboides. De hecho, el principal músculo que hace elevación de la escápula es el elevador de la escápula. Hace como un 50% de la acción de elevar la escápula. Después del elevador de la escápula, probablemente el trapecio con sus fibras superiores o fibras descendentes es el que le sigue en importancia para elevar la escápula. Y probablemente después del trapecio ya tuviéramos los romboides. Y el romboides menor y el romboides mayor, porque también el romboides mayor al hacer su tracción, su fuerza, pues hace una elevación de la escápula. Ahora, estos movimientos que menciona y que vamos a ver también en los demás músculos, no necesariamente se hacen de forma individual. O sea, la escápula se eleva y nada más. La escápula se aduce y nada más, ¿no? Tenemos movimientos que son en conjunto. Por ejemplo, si en este caso el romboides hace su acción, va a elevar y al mismo tiempo va a aducir, ¿sí? Es en el mismo tiempo, ¿sí? No son acciones aisladas y menos controladas por la voluntad. Menciona en el texto, y algo que no dice aquí en la función, dice en el texto, una de las funciones secundarias de los romboides es rota la cara lateral de la escápula en sentido inferior. Es otro enunciado ilógico como el que habíamos visto anteriormente, porque la escápula no tiene cara lateral y aunque la tuviera, la rotación no es hacia abajo, porque hacia abajo sería un desplazamiento. Hacia abajo diríamos desciende la escápula. No la puede girar hacia abajo, se gira hacia medial o se gira hacia lateral, ¿sí? Entonces son algunos de los detalles que hay. Primero que notamos diferencia lo que dice el texto y lo que dicen las tablas. Y segundo, pues que a veces el texto y las tablas, pues como que se queda su explicación a medias o no terminan de desarrollar la explicación que estaban dando. Vemos el romboides menor, el romboides mayor, y aquí aprovechando que tenemos el elevador de la escápula, cuando hablamos del elevador de la escápula, decíamos que la inserción va del ángulo superior de la escápula hasta el nivel, en el borde lateral, hasta el nivel donde está la raíz de la espina. Cuando hablamos de la inserción del romboides menor, dice lo mismo, que es el mismo lugar. Lo que pasa aquí es que el romboides, cuando va a insertarse, se divide en dos, como que se abre y se hacen dos capas de músculo y en medio aprovecha el elevador de la escápula para poder agarrar una parte de hueso que le corresponde aquí para insertar. Entonces, en esta zona tenemos tres capas o tres inserciones, algo parecido a la corredera bicipital, donde la inserción superficial y la profunda es el romboides menor y en medio de esas dos el elevador de la escápula. Entonces, sí pueden dos músculos compartir la misma zona de inserción, pues si se saben acomodar. Y aquí esta línea punteada nos está señalando cuál es la inserción del elevador de la escápula.
Vemos cómo se sobrepone con la del romboides menor. Ahora el nombre. Si el trapecio vimos que en realidad es un triángulo y que los dos trapecios en realidad es un trapezoide, pues ¿qué pasa aquí con el romboides, que es el nombre también de una figura geométrica? Bueno, tenemos esta figura que es el rombo. Un rombo es una figura de 4 lados, es un cuadrilongo, ¿sí? Y en el rombo los 4 lados son iguales, ¿sí? Igual que un cuadrado. La diferencia está en los ángulos, porque un rombo va a tener igual sus ángulos opuestos, pero no los 4, ¿sí? Este ángulo rojo mide lo mismo que este rojo, y este verde mide lo mismo que este verde. Pero si fueran todos iguales de 90 grados, no sería un rombo, sería un cuadrado. Este es un rombo, ¿sí? Un romboides es una figura parecida al rombo, que también sus ángulos opuestos son iguales, por eso sigue siendo del grupo de los rombos, pero sus lados solamente son iguales los opuestos. O sea, este lado es igual en longitud a su opuesto, y este es igual a su opuesto. Entonces, este es un romboide y vemos que pues se encaja bastante bien la forma del músculo con la descripción que nos da la geometría de un romboide. Pues este su nombre sí está bien aplicado. Ahora hacemos un ejercicio simulando una disección en esta zona. Vemos que estamos al nivel de músculos superficiales, vemos el trapecio y vemos en la parte de abajo el dorsal ancho. Apenas se alcanza a distinguir un poco aquí en la superficie del romboides mayor. Vamos a realizar un corte en este sitio. Vamos a cortar a través del trapecio y vamos a abrirlo para ver qué hay abajo de él o delante de él. Entonces hacemos el corte, levantamos aquí el músculo y estamos viendo que esto, que es su cara profunda o su cara anterior del trapecio, tenemos aquí un nervio y una arteria. En este mismo lugar deberíamos ver una vena, pero las venas pues aún son muy discriminadas en los dibujos de anatomía y casi no las encontramos, a menos que precisamente nos estén hablando del sistema venoso. Entonces, esto que estamos viendo aquí, que está inmediatamente profundo del trapecio o al trapecio, es la arteria es la rama superficial de la arteria cervical transversa, ¿sí? Rama superficial de la arteria cervical transversa. Y el nervio es el nervio accesorio, ¿sí? El 11º par craneal. Entonces, precisamente es el nervio que va a inervar al trapecio y es la arteria que le va a dar principalmente su irrigación. Si seguimos con la disección, bueno, ya hicimos este corte. Ahora vamos a hacer otro corte de este lado para quitar todo este pedazo de músculo, para ver qué hay ahí abajo. Y vemos lo siguiente, ya quitamos aquí una franja importante del trapecio y estamos viendo el elevador de la escápula. Estamos viendo el romboides menor y estamos viendo el romboides mayor. Se alcanza a distinguir ahí un nervio. Vamos a continuar con nuestra disección y vamos a quitar a los romboides, ¿sí? Cortamos aquí los romboides, cortamos acá también, los retiramos y ahora estamos viendo un nervio y una arteria también. Obviamente ahí debería estar una vena, pero vamos a continuar con el nervio y con la arteria. Este
El nervio escapular dorsal del plexo braquial, ¿sí? Es este que vemos aquí, que precisamente es el que inerva los romboides, al mayor y al menor, y vemos también que es el mismo que le da inervación, aquí va una rama que se desprende y va y se mete aquí al elevador de la escápula. En el dibujo, si ustedes revisan este dibujo, va a estar señalando aquí el nervio dorsal escapular y el texto dice escapular dorsal. Lo menciona al revés, como si le cambiara el nombre y el apellido primero y después el apellido y luego el nombre. Pero es el mismo nervio. También es algo que vamos a encontrar mucho, esa diferencia en el orden que ponen en los nombres en el texto y las tablas de los nervios y de las arterias y de algunos músculos. Normalmente pues no da para confundir una estructura con alguna otra, excepto en un caso muy especial que vamos a ver más adelante, donde sí importa mucho el orden en que va el nombre. En este caso, pues es el nervio escapular dorsal o nervio dorsal escapular, que así lo vamos a encontrar en el libro con esas dos versiones. Vemos entonces que en el primer plano, el que estaba por debajo del trapecio, teníamos al nervio accesorio. Y en este plano más profundo tenemos al escapular dorsal. ¿Qué los está separando ambos nervios? Los romboides. Entonces, superficial al romboides, entre los romboides y el trapecio, va el nervio accesorio. Profundamente a los romboides, entre los romboides, y en este caso tendríamos otros grupos de músculos que son los del grupo profundo, que vamos a ver más adelante, estaría el nervio escapular dorsal. Y en las arterias, vimos primero la rama superficial de la arteria cervical transversa y esta es la rama profunda de la arteria cervical transversa. La rama superficial va superficial a los romboides y la rama profunda va profunda a los romboides. O sea que los músculos romboides están en medio entre la rama superficial y la rama profunda de la arteria cervical transversa.